No, qué una vez. Entonces, muchachos, ¿cómo están? No, profe, bien, gracias. Bien, profe, ¿cómo está? Ok, profe, bien. ¿Cómo está? Aquí peleando con mis compañeros que dicen que los repruebe. ¿Con sus compañeros? ¿Por qué? Pues nomás, porque les gusta decir que lo prueben a mis alumnos. No, profe. No les haga caso, profe. ¿Qué es más fácil? Ya nada más todos 5 y ya. Ahí nos vemos. Más fácil, todos 8. Nah, ¿Puede ser igual con 10? ¿con 0 también? 6, sí. 6. Punto medio, profe. No, pues ya todo es fácil. De hecho, es más fácil 0, muchachos. Al azar. No es más fácil porque va a tener mensajes ahí diciéndole ¿por qué 0? Y en cambio si pone un 9, ¿quién va a molestar? A ver, dígame. Nadie se queja, ¿va? Pero es fácil lo de los mensajes, ya nada más doy de baja el grupo y cambio el celular. Es más, mi celular ni lo tiene. Se consigue, no hay problema. Se está complicando la vida porque dice voy a cambiar de celular, voy a cambiar de país. Pues no haga eso, pongan los 9 a todos y vea. Aquí no pasa. Okay. Mejor vamos a dar clase. Nos gustan las cosas complicadas. ¿Dudas que tengan? Ahora sí ninguna, ¿no? ¿Hay qué? ¿Ok? ¿Duda? Que alguna duda que tengan. Ahora sí nos escucha. Sí, yo, profe. Bueno, para el examen, más o menos qué materiales es lo que vamos a ocupar? Digo, para aprovechar mañana y Pues los LEDs, el conseguirlo. micro, los push button. ¿Ya con eso? Más o menos cuántos push. Pues unos 2 o 3. Creo que les había pedido 4, ¿no? En la lista creo que puse 4. Pero con 3. Ok. ¿Los LEDs de algún color en particular o el que sea? No especial. A lo mejor en el examen viene que son verdes, ¿no? Pero si no tienen verdes, pues no pasa nada. Ponen rojos a la hora de hacer la práctica y nada más ponen las resistencias adecuadas, ¿no? Pero en el examen, pues sí contestan como venga, ¿no? Si dicen que son azules, pues hacen los cálculos para el LED azul, ¿no? Ya en su video, pues a lo mejor vendrán con rojos, obviamente con la resistencia cambiada. Y ya. Okay. Sí, va a ser de profe. ¿Mande? Sí va a ser de hora y media el examen, ¿verdad? ¿O cómo va a ser el procedimiento? Ustedes no se preocupen hasta que lleguemos al examen. O mejor no hay que hacer examen, profe. Ni que trabajaran tan bien. No pueden prender un LED, merecen un examen. Porque nos pregunte cómo se hace un nuevo proyecto. Y que funcione, ¿no? ¿Cómo se hace un proyecto que ni funcione? Eso. Pídanos una opinión del Kale. Es muy bonito. Es gratis. Ya ¿no? con eso, no es gratis, wow. Y puedo programar muchos micros. No, qué opinión de Kale. También con el ¿También con qué? Con el creo que es de PIC. ¿Alguien le entendió a su compañero? No. Como a la mitad. No. No, se te escuchó muy cortado, Fernando. Sí, con MPLAB puedo programar AVRs y Pixel, claro. Los AVRs son de... El chale sí se escuchó, ¿eh? Los AVRs son de... Ya también son de Microchip. IAR, por ejemplo, también me sirve para programar muchos microcontroladores de diferentes fabricantes. IAR.
Yo asisto. Tiene igual para un montón, soporte para un montón de fabricantes de microcontroladores, para los de Texas, para los de ST, para Freescale, para muchos. Nada más que igual hay diferentes tipos de licencias, ¿no? La gratuita, etc. ARM 8051, los AVR, ¿no? Entonces aquí viene para diferentes arquitecturas. La RISC, los RNESAS, muchas arquitecturas. Hay diferentes productos para los procesadores M0, 1, 3, 4, 7, 23, 33. De acá abajo son procesadores como tal, A4, A8, A9, ¿no? A lo mejor estos los conocen más porque son los que vienen en los iPhone. Pero no preguntaremos una opinión sobre Key, ¿no? Van a decir que está todo feo porque no lo saben ocupar, pero no, la culpa no es de Key, sino de nosotros. Uno por no enseñarles bien, ustedes por no querer aprender. ¿Okay? Pero ya dudas Vamos a sobre la hablar de su fase en instalación, sí, profe. ¿Mande? Vamos a hablar de su fase en instalación y cosas así. Pues nada más le dan instalar, sí, y listo. Es que tenía que intentarlo, profe. Yo lo sé. A ver si sí. A ver si se apiadaba. No. Dudas. Entonces va a ser totalmente práctico el examen. No. Va a venir teoría, qué es un microcontrolador, qué es un microprocesador, qué es un banco de memoria, qué es la memoria RAM, qué es la memoria ROM, qué es la memoria flash, qué es un registro. Bueno, ¿qué es un registro? Esa es mi duda. ¿Qué más? Cómo seleccionar un microcontrolador. Preguntas como qué valor le tendría que cargar a tal registro para que se configure como entrada o como salida. Una pregunta típica de mis exámenes es pues es este. Siempre pongo el mismo ETS y nunca lo paso. Claro, nosotros no hemos visto ADC, entonces todavía no lo podríamos hacer. Pero ahí, profe, lo que se hace es controlar la salida de voltaje. ¿No? O más bien la entrada, ¿no? La que funciona Pero, por el LM35. pero tú no controlas entradas. Eso es algo muy importante que les debe de quedar claro. Las entradas nosotros no las controlamos.
Nosotros leemos entradas. Ah, bueno, entonces al leer la entrada del LM35, es Ujú. es la variación la que va a hacer una salida diferente. Sí, dependiendo de la temperatura que tengamos, va a tener una salida diferente. Porque ese trabaja con diferentes voltajes, ¿no? No, trabaja en un intervalo de voltaje que va de 0 volts hasta el voltaje de alimentación con una sensibilidad de 10 milivolts por grado centígrado, es decir, Eso, por cada... la sensibilidad. Ok, Ujú. vale. Pero después lo vemos cuando, si es que llegamos al ADC, porque ya nos tardamos demasiado tratando de prender un LED. Por eso casi nunca me gusta pedirles como que toda la lista al principio, porque luego no nos da tiempo, pero ya vamos a darle más velocidad. Luego estoy acá abajo, se hace con PWM. Ah, pues si no, profe, hágalo como extra, ¿no? Sobre calificación final para que nos ayudemos. No, ¿Sí o no, profe? y luego ¿Sí o no, aquí profe? dibujar diagrama electrónico justificando los valores de los componentes. Esto es importantísimo, todos mis exámenes son así, dibujar el diagrama electrónico justificando los componentes utilizados, dibujar el diagrama de flujo del programa y escribir el código completo. No, pues sí se ve difícil, profe. Aquí, por ejemplo, les pongo los colores, los LEDs, ¿no? Para los que son mis alumnos o que llevaron electrónica digital bien o llevaron dispositivos bien, pues ya saben que cada LED tiene un voltaje nominal y por eso esta tablita, ¿no? Muchos ni le hacen caso a la tablita, ¿no? Y ponen resistencias de 330, 470, 270, 220. Entonces de ahí pues ya está mal, ¿no? Ya perdieron 20%, ¿no? No saben hacer diagramas de flujo, 20% más. Escribir el código completo. Nunca escriben el código completo, ¿no? Entonces ya. Pero nosotros sí vamos a saber hacer diagramas de flujo, al menos vamos a saber calcular los valores y algo que pongan ahí de código, ya lo hicieron, ¿no? ¿Podríamos revisar eso, profe? ¿Cómo se estructura bien un diagrama de flujo? Sí, otro día. Ah, ok. Mm, es más, vamos a hacerlo con el siguiente programa. Es que ya me urge avanzar porque si no, no vamos a hacer nada. Sí, Ahorita lo profe. hacemos con este código. Entonces, ¿no tienen dudas de lo anterior? No, pues ya dijo que le urge avanzar. Está bien. Tarea 3. Hacer un codificador BSD a 7 segmentos. Todos saben que hace un codificador BSD a 7 segmentos, ¿verdad? No, No, profe. Ya te la hacen como yo, así de, no, bien, 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 se han estado en clase. Perfecto. Es el chistosito. ¿Vendrá siendo como el display? Sí, tenemos que hacer la conversión de display a mostrarlo en el display. Entonces ahorita vamos a ver esa conversión. Sí. Va. Pensé que era más importante ese correo, perdón. Necesitamos convertir de número binario, un número hexadecimal, a dígitos, ¿no? Yo voy a tener 4 entradas, como dice el enunciado, 4 entradas del microcontrolador que voy a conectar PV4 PV7 y voy a tener un display de 7 segmentos. Entonces, cuando todas mis entradas estén en cero, todo esté en cero, yo debería de ver en el display el número 0. Un 1.
Cuando tengo un 2 binario, en la salida de display debería de haber un 2. Entonces, por eso se dice PCD a 7 segmentos. De código binario a código que despliegue en mi display de 7 segmentos el número correspondiente. Esto en teoría lo debieron de haber visto un poquito en electrónica digital, no, en circuitos digitales. Okay. Pero no importa, nada más tenemos que seguir esta tablita, dependiendo de la entrada, van a ser las salidas. Recuerden que nuestro objetivo es diseñar, el objetivo de la materia. Diseñar circuitos electrónicos utilizando microcontroladores, ¿no? Circuitos de aplicación utilizando microcontroladores. El diseño implica saber cómo conectarlos, no únicamente la programación. Pero yo sé que ustedes sí saben conectar displays de 7 segmentos. Ya los han ocupado muchas veces. Ok. Yo aquí tengo un display de 7 segmentos. Ustedes saben que a cada segmento se le asignó una letra. A, B, C, D, E, F, G. También sabemos que hay dos tipos de displays, ya sea cátodo común o ánodo común. Esto depende de cómo se conectan las terminales del diodo, emisor de luz. Si los ánodos están conectados, entonces todos los ánodos están conectados, que es el caso de abajo, digo que es ánodo común. Y si todos los cátodos están conectados, digo que es cátodo común. La forma común de hacer el circuito es que el cátodo común se conecte a tierra y únicamente yo esté mandando unos lógicos para encender los diferentes segmentos que yo quisiera encender. Y en el caso del ánodo común, generalmente yo conecto el ánodo a VCC y voy cerrando el circuito con tierras o ceros lógicos para que encienda el LED o el segmento que yo quiera. Por ejemplo, para encender el número 1, tendría que ser la B y la letra C. Entonces, si fuera cátodo común, yo tendría que mandar un 1 al segmento B y al segmento C. Y para que los demás estén apagados, tendríamos que mandar ceros. En el caso de ánodo común cambia. ¿Por qué? Porque yo tengo conectado VCC aquí y para encender los segmentos yo tendría que mandar ceros. Y a los que quiero que estén apagados tendría que mandarles un 1. ¿De acuerdo? Sí, profe. Dice, profe, que ya comenzó la clase, ¿no? Ya, se ratito, muchachos. Bien. El que nosotros vamos a usar es 7 segmentos o el de un solo dígito. Escuché que preguntaste si íbamos a usar de 7 segmentos, pero no supe qué o qué. ¿De 7 segmentos con 4 dígitos o el que es uno solo? El de 4 dígitos o el de uno solo, el que tengan. Después vamos a ocupar el de 4 dígitos. Si van a comparar y no tienen de uno solo, compren el de 4 dígitos. Ok, gracias. Entonces, nosotros tenemos nuestro display de 7 segmentos. Y ahora lo quiero conectar. Generalmente cuando lo conectan,
ustedes, ¿qué hacen? ¿Cuántas resistencias ponen? 7. 6. 7 u 8, dependiendo, ¿no? Una por cada segmento. ¿Por qué poner una por cada segmento? Porque controlamos cada segmento por separado, o sea, 2, 7 por separado. Pero luego conectaban una sola resistencia aquí, y aún así, si ustedes le mandan 0 y 0 y 1 y 1, están controlando los segmentos por separado. Lo mismo si conectan este negativo y conectan una ¿Sería por resistencia de protección tierra individual de cada segmento? por protección individual de cada segmento. Es que las resistencias como tal no son elementos de protección. Es para Pero limitar sí, la corriente en cada LED, ¿no? para limitar la corriente en cada LED. Ok. Nada más corriente. No, pues también el voltaje. Pero no importa. Permítame tantito. Perdón, muchachos. Sí, vamos a controlar el voltaje y la corriente que debe de haber en el LED. Ya sabemos que dependiendo del color del LED y de la característica de mi display, pues va a tener una corriente nominal y un voltaje nominal, ¿no? Si fuera color rojo, sabemos que son alrededor de 2.2 volts con una corriente nominal de 20 miliamperes. Entonces, yo necesito hacer que la corriente y el voltaje que esté en el LED sea el adecuado para que opere. Bien. Yo podría mandarle los ceros y los unos lógicos directamente aquí, pero si le mando un 1 lógico son 3.3 volts. El LED no opera con 3.3 volts, pero si en lugar de ser, perdón, acá arriba, no, abajo, si yo le pongo aquí 2.2 volts, el LED va a operar
con su voltaje óptimo. ¿No? Pero al ser un dispositivo semiconductor, un diodo, cuando está polarizado en directa, se comporta como un cortocircuito. Y al comportarse como un cortocircuito, va a hacer que circule la mayor corriente posible a través de él. Si mi fuente me puede proporcionar 2 amperes y nada más tengo este diodo conectado, los 2 amperes van a circular por el diodo. Por eso dicen que hay que poner una resistencia limitadora, ¿no? Porque este dispositivo se comporta como un cortocircuito cuando está polarizado de manera directa. Pero si mi fuente únicamente es capaz de proporcionar 2.2 volts, 20 miliamperes, ni siquiera tengo que poner resistencia. El problema de poner la fuente de 2.2 volts directamente a esto es que cuando yo ponga la resistencia, sí o sí voy a tener una caída de potencial. Y esa caída de potencial con esta fuente de 2.2 va a provocar que el LED ya no opere a los 2.2 volts. Y tendría que ver el tipo de LED que es para ver cuál es su voltaje y asegurar que esta caída de tensión que ponga con la resistencia no haga que el LED ya no encienda. Pero bueno. Estábamos con esto. Decíamos que si yo pongo una sola resistencia, voy a tener la corriente total, ¿no? Porque aquí tengo un nodo y sabemos, por todo lo que hemos aprendido durante la carrera, que las corrientes que entran en un nodo tienen que ser igual a las que salen. De tal forma que la corriente total de esta resistencia sería la corriente del segmento A más la corriente del segmento B más la corriente del segmento C más la corriente del segmento G más la corriente del punto decimal. Si todo esto hubiera encendido, esto sería 160 miliamperes, considerando que son 7 segmentos para formar el dígito, más uno del punto decimal, son 8. Por 20, 160 miliamperes. Ocupar una sola resistencia no me funciona, ¿no? Si yo llegara a apagar un dispositivo, un LED, es decir, si abro aquí y si abro aquí, y únicamente dejo conectados, mejor dicho, aquí no puedo abrir porque es cátodo común, pero donde sí puedo abrir es la parte de arriba, y aquí pongo VCC. Estos 160 milis se van a distribuir entre estos dos LEDs, de tal forma que aquí te circularían 80 miliamperes y acá 80 miliamperes. ¿Por qué la corriente no disminuye una vez que fije esta resistencia? Porque una vez que fijo la resistencia, el voltaje en ella va a ser constante, puesto que tengo un divisor de voltaje y el voltaje del LED no cambia. Siempre voy a tener aquí 2.2 volts y la corriente no va a cambiar, que va a haber en la resistencia porque ya la calculé para esos 160 milis y para ese voltaje de 1.1 volts. Entonces, si yo voy apagando segmentos, la corriente se va distribuyendo entre los diferentes segmentos. Entonces, bueno, pues cambio la corriente de tal forma que nada más circule en 20 milis, como si nada más tuviéramos un LED conectado. Bueno, eso podría funcionar para un LED y eso me daría una resistencia de 55 ohms. Pero, ¿qué pasa cuando yo enciendo un siguiente segmento? Aquí yo ya calculé esta resistencia
de 55 para que sean 20 miliamperes. Si yo enciendo otro segmento, en la resistencia van a seguir existiendo 20 miliamperes porque el voltaje de la resistencia no cambia. El valor de la resistencia no cambia, sigue siendo 55. Por lo tanto, la corriente en la resistencia no va a cambiar. Van a ser 20 miliamperes aquí. Entonces, estos 20 miliamperes se deben distribuir entre los dos LEDs que tengo. Aquí serán 10 miliamperes, acá serán 10 miliamperes. Si conecto uno más o dos más, para que sea más fácil, entonces en cada uno tendrá que circular 5 miliamperes para así tener mis 20 miliamperes totales que circularían en esta resistencia. Entonces, poner una sola resistencia, en resumen, no es correcto. ¿Funciona así? ¿Por cuánto tiempo? ¿Quién sabe? Lo ideal es que cada segmento tenga su resistencia. Porque así no importa si yo activo este, lo mando a VCC, ya sé que esta resistencia, que es de 55 ohms, y este VCC de 3.3 volts, va a provocar que en esta línea circulen 20 miliamperes. Si ahora conecto otro LED, que sería otro segmento con su resistencia, van a volver a circular 20 miliamperes. Si conecto otro LED u otro segmento con su resistencia, van a circular 20 miliamperes. Y entonces, de esta forma, garantizo siempre tener el mismo voltaje en el LED con su corriente nominal. ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí, profe, de acuerdo. Ese caso en puntual me Ok. gustaría si obviamente no está tipo el display, ¿no? Por ejemplo, alguna letra o algo así, que nunca cambie. Sí, podría ser. Si cambia la letra, no sé qué podría pasar, pero sí. Ok. Bien. La tabla que yo les pongo en las diapositivas esta está hecha para displays de ánodo común, es decir, para displays que se activan con ceros. Por ejemplo, el número 0, que es 000 en las entradas, tendría activados todos los segmentos menos el segmento G. Yo tendría activado este, activado este, activado este y este. Ya tengo ahí el 0. Si es ánodo común, que sería este de acá, para que funcione, yo tengo que ponerle un 0 aquí, 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 un 0 aquí y un 1 aquí. Cuando yo ponga un 1, este LED no enciende. Cuando yo pongo un 0, enciende. Bien. Y así yo formaría el 0. La siguiente combinación tiene que ver con el 1. En el 1 nada más enciende B y C. Entonces nada más B y C tendrían que tener 0 y todos los demás 1. En el caso del cátodo común es lo contrario, ¿no? En el cátodo común yo ya tengo aquí tierra prácticamente y lo que tengo que hacer es mandar voltaje para que enciendan mis LEDs. De tal forma que si quiero encender el 0 y es cátodo común, tendría que mandar uno aquí, uno aquí, uno aquí, uno aquí, uno aquí, uno aquí y un 0 acá. Si se dan cuenta, es el complemento, ¿no? Donde hay un 1, pongo 0, hay un 0, pongo un 1. Entonces, si su display no es ánodo común,
Lo único que tendrán que hacer es invertir esta tablita. Bien. Si hablamos de los displays de 4 dígitos, voy a tener que los segmentos AS están unidos. Los segmentos B todos están unidos. El segmento C igual, todos están unidos y cada uno de los segmentos están unidos con su correspondiente segmento. El segmento A del dígito 1 se une con el segmento A del dígito 2, que se une con el segmento A del dígito 3, que se une con el segmento A del dígito 4. El segmento B de un dígito con el del dígito 2, con el del dígito 3, con el dígito 4 y así sucesivamente. Y cada uno de los cátodos de cada dígito igual está unido cuando es cátodo común o ya sea los ánodos cuando es ánodo común. De tal forma que aparte de controlar los segmentos, yo tengo que controlar cuál es el dígito que voy a encender. En esta primera sección únicamente ocupamos un dígito. Por eso es que en el diagrama, como ocupo ánodo común, únicamente la terminal que corresponde al dígito 1 es la que mando a VCC. Y las terminales que corresponden al dígito 2, 3 y 4 las dejo abiertas, porque no voy a ocupar ahorita esos dígitos. Si yo las mando a VCC, va a prender el mismo número en todos los dígitos. ¿Por qué? Porque los segmentos están conectados entre sí. Este sería el diagrama de la práctica con mis 4 entradas, que puede ser el dip switch o pueden ser los push, ¿no? Claro que con los push podemos estar jugando más con los dedos para ir apretando uno sí o el otro no, ir haciendo todas las combinaciones. Y no tengo resistencias externas aquí en el dip switch porque tengo las resistencias de pull-up programadas dentro del microcontrolador. Ya con esto me ahorro 2 pesos. Y el código es este. ¿Okay? Dependiendo de lo que tenga en mi entrada, donde estoy enmascarando únicamente los valores que me interesan, que es de B3. Bueno, aquí está mal. Que es de B4 a B7. Entonces, ahí ya los puedo enmascarar con esta F y voy preguntando porque eso va a ser A. Y dependiendo del caso de A, es el número que enciendo, ¿no? Este código de aquí, 0x40, 0x79, 24, 30, 19, 12, 02, 78, 00 y 10, pues son los códigos correspondientes a mi número hexadecimal de cada uno de los combinaciones de mi entrada del decodificador para mi salida a 7 segmentos. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Sí, profe. Sí, profe. ¿Tú crees? Este código ya lo tienen en la plataforma. Aquí dice archivos. Dice BCD a 7 segmentos. De tal forma que lo único que tienen que hacer es conectar, compilar, programar. Bueno, conectar su circuito. Crear un proyecto. Hacer archivo C, compilar y programar. Esto se les queda de tarea y de práctica lo que tienen que hacer es completar la tabla. La tabla y el programa viene hasta el 9. Ustedes tienen que completar para A, B,
C, D, E y F. Por ejemplo, aquí ya tengo la F y se ve toda la F en el segmento. ¿De acuerdo? Profe, ¿Sí? pero esto sería con displays de un solo dígito, ¿verdad? Sí. Para esta primera. Exacto, es lo que les digo. Puede ser el de 4 que tengo yo aquí, pero únicamente pero solo usamos conecté. uno, ¿no? Para... Sí, exacto. Ok. ¿No? Sí, gracias, profe. Y ya los otros 3 pues ya no los ocupamos. ¿Dudas? Seguidito de esta práctica vamos a usar el de 4 segmentos, ¿verdad? ¿Mande? Seguido de esta práctica vamos a ocupar el de 4 segmentos, ¿verdad? Sí. Seguido de esto, ya vamos a poner una cuenta automática cuando presionen el switch que cuente de 0 a 99. Vale, gracias. Aquí la nota importante es la corriente máxima que soporta, que son 160 milis, y al tener los 7 segmentos encendidos, que es el número 8, le estoy demandando yo 140 miliamperes con un solo display. Estoy casi al límite de la corriente que soporta mi micro. ¿Ok? Entonces, eso es importante. Y acá es más importante porque son 2 dígitos. Para llegar del 0 al 99 tengo que ocupar 2 dígitos. ¿Sí? Aquí nada más ocupo un dígito y cuando esté el 8 encendido voy a tener 140 milis. Si yo tuviera el 88 serían 280. Y entonces este dispositivo ya no sería capaz de soportar los 2 displays. Sin embargo, lo puede controlar sin ningún problema. Para ello vamos a agregar un elemento, un dispositivo electrónico más, que es un transistor o 2 transistores. ¿Sale? Y vamos a jugar con la velocidad en que enciendo uno y otro display, porque recuerden que están multiplexados. De tal forma que si yo mando la F aquí, se va a ver la F acá. Y yo necesito ir haciendo una cuenta que sea 01, 02, 03, es decir, que sean diferentes los números en cada display. Pero eso lo vemos una vez que hayan acabado su tarea, que es esta, y su práctica, que es esta. La tarea es hacer la tabla hasta el F. Y la hasta el 9. Hasta el 9. Y la práctica ya es el circuito. Okay, no, en ambos tienes que armar el circuito. Solamente que para la tarea yo te estoy dando todo el código. Ajá. Y Okay. para la práctica tú lo vas a completar para la F. De la A hasta la F. Pero en ambos tienes que entregar mi circuito. Y entonces su compañero decía que pensáramos y viéramos la forma de hacer diagramas de flujo. Esta es la que sigue. Ok. Este es mi problema. Lo voy a copiar acá.
Entonces, aquí empezaré a construir el diagrama de flujo. Siempre, siempre, siempre comenzamos por el principio. ¿Están de acuerdo? Sí. Ok. Después de poner inicio, ¿qué tendría que hacer? ¿Cuál sería el siguiente proceso para poder hacer este problema? El while, ¿no? No, Entonces declarar algunas variables. no. Claro. Configurar las salidas. No, aquí no hay código. Configurar los puertos, ¿de acuerdo? Entonces, lo que yo tengo que hacer es configurar los puertos, ¿no? Entonces, yo aquí lo que puedo hacer es decirle habilitar el reloj en el puerto A y B. ¿No? Después de habilitar el reloj en el puerto A y B, porque son los puertos que voy a ocupar, utilizando 4 entradas del microcontrolador puerto B, mostraré después de 7 segmentos el número correspondiente del 0 al 9 del puerto A. Entonces ya sé, por lo que me dice mi enunciado, que tengo que ocupar puerto A y puerto B. Para poderlos ocupar, nosotros tenemos que habilitar el reloj en ese puerto. Después, una vez que habilite el reloj, yo podría decir Asignar qué salida y qué es entrada. configurar Configurar. las terminales PB4 a PB7 como entradas. Y PA0 a PA9, PA7 PA7. como salidas. Y ahí es Ok. por decir cuando tenemos el ánodo común, profe, que nos convendría volverlo a poner en entrenador abierto la salida, la configuración. En ánodo común nos convendría poner drenador abierto. Sí, ¿no? Ánodo común Sí, es, ¿sí, verdad? sí, nos convendría. Porque en ánodo común yo tendría. Tenemos todos conectados a VCC. Exacto. Lo que sea bonito. Tendría poner resistencia acá. Poner resistencia. Tendría resistencia. Entonces aquí me convendría tener, como dice su compañero, drenador abierto. Si lo pongo push pull, ¿qué funciona? Sí, va a funcionar. Pero como drenador abierto es mejor. Consumo menos energía a la hora de ocupar drenador abierto, puesto que el transistor de arriba no se está ocupando. Luego configuro las terminales PA4 a PB7 como entradas y PA0 a PA7 como salidas. Después, ¿qué hago? Después, ¿qué tendríamos que hacer? Ya habilité el reloj, ya configuré. Luego viene aquí un while. Y luego, ¿qué hace? Pregunta por la entrada. Lee aquí la entrada. Y dependiendo del valor de la entrada, es
al caso al que se va. ¿De acuerdo? No hay una forma de hacer un case. En los diagramas de flujo. Así que la forma de hacerlo es a través de preguntas, ¿no? A fin de cuentas el case va preguntando, ¿no? Y antes de hacer esto, ¿qué les parece? Porque a lo mejor no queda bien. Vamos a poner otro diagramita. Nada más aquí otro proceso que diga leer el estado. Y después, ahora sí, podría preguntar si esto sería esto. Ok. La entrada es 0. ¿Sí? Salida igual a 0. La entrada es 0. ¿No? Pregunto si la entrada es 1. ¿Sí? Entonces, la salida tiene que ser igual a 1. O sea, sí va ahí donde la estoy poniendo, pero no me gusta cómo se ve. La entrada es 1. Si no, entonces pregunto si la entrada es 2. Si sí, entonces es más que eso. Vamos a poner aquí. Se muestra un 0. Se muestra 1. 2. La entrada es 2. Sí, se muestra 2. ¿No? Tengo que preguntar. De aquí. Si la entrada es 3.
Sí, 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 no. Aquí ya se está saliendo de la hoja. Entonces, para que no se vea así, voy a cambiar. Y no se ve ahí, pero aquí puedo poner se muestra 3. Acá vamos a poner un conector. Aquí no. Aquí sería el conector 1. Entonces, por acá pongo otro conector de página. Y acá tendría 1. Y de este lado tendría mi decisión. Este se lleva un sí, no. Este sería un sí. Si no se va 1, el 1 es una decisión en la que pregunto si la entrada 4. Si no es 4, me voy acá. Si no, me voy acá. Y así sucesivamente. Si la entrada es 4, se muestra 4. Y de aquí tengo que poner una entrada más. Otro conector. Okay. Y aquí tendría que poner el otro conector. Este no aquí porque es un conector. Y este iría acá. Este sería 2. Este sería. Entonces, esto entonces se va a repetir hasta que llega al número 10, ¿no, profe? Donde ya no preguntaría se muestra 10, se muestra A, se muestra B, C y así. Exacto. Y para el primer programa, ¿qué pasa si tengo 10, 11, 12 o 13? Por ejemplo, ya pregunto. La entrada es 9. Si sí, muestro 9. Y si no, ¿qué hago? Pues vuelve a preguntar, pero ahora sí es 10. Eso para la tarea. Ajá. Pero para el que no es la tarea, sino el que tengo ya programado, ¿qué pasa si la entrada no es 9? Necesita empezar con la siguiente fila, ¿no? O sea, 0 y 1. Podría quedarse apagado, ¿no? Podría quedarse apagado o podría, ¿qué va a hacer? Ese es un buen punto. ¿Qué va a hacer si la entrada es A? Es 10. Pues aquí podemos poner el default, ¿no? Como apagar todo. No está definido en mi enunciado, ¿no? Mi enunciado nada más dice que si es del 0 al 9, mostrar del 0 al 9. No dice qué hacer en caso de que no. Entonces, ¿qué hacemos en caso de que sea de que sea mayor que 9 o que no sea 0, 1, 2, 3, 4 o 9? ¿Qué va a hacer Le nuestro programa? ponemos que es indefinido No, y se pero apaguen todas las. el circuito Ok, que va a ser. exacto. La pregunta es qué quieren que haga. Y es lo que Ah, tendríamos que poner aquí. Si no es 9, entonces ¿qué va a hacer? Es que se queda apagado. que se quede Se queda. apagado todo el display. Ok. La entrada es 9. No. Display.
Y aquí se va acá. Se va 2, 2 lo tengo acá y 2 es acá. Este 2 realmente lo puedo poner donde yo quiera. A lo mejor aquí no es tan ilustrativo, a lo mejor sí por como lo veníamos haciendo, pero si este 2 lo movemos para acá, también sigue siendo ilustrativo. Y si lo muevo del otro lado, también sigue siendo ilustrativo y un poquito más porque voy a quitar esta línea y voy a poner mi conector de aquí a acá, ¿no? Entonces ya sé que 2 entra aquí, que era lo mismo que estaba metiendo acá abajo, ¿no? Todo entraba por acá. Y ya vuelvo a preguntar o vuelvo al punto de leer el estado de las entradas y vuelvo a preguntar, ¿no? Recuerden que aquí tendría que ir hasta el 4, 5, 6, 7, 8 y ya después llego al medio. Este diagrama de flujo cualquiera lo entiende, sepa programar o no. ¿Ok? ¿Dudas? No, profe, ya me quedó claro cómo es el diagrama de flujo. Bueno, para este ejemplo, ¿no? Puedo tener dudas en lo siguiente. Ah, sí, es bien facilito. Ya no deben tener dudas. Son palabras sencillas que describan lo que se hace, ¿no? Que describan el proceso a seguir. Y entonces, está siempre aquí. Siempre se va a leer el estado de las entradas. Siempre, siempre está ahí leyendo. Ok. Mm, solamente habría que modificar el código para apagar los displays, ¿no? Que sería el default, como dice su compañero, porque yo en ningún momento los apago. ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Sería como si es mayor a 9, ¿te apagas? O el default, el caso default en el case. No tengo ningún caso default, entonces, sí. Ok. Ujú. Prendan sus cámaras, vamos a pasar a asistencia. Ya les di tiempo de que se durmieran, ya despiértense. No son las 7 de la mañana, ya deben de estar paraditos, ahí trabajando al lado de la computadora. Recuerden que también voy a querer cámaras encendidas, ¿vale? Dante, Tonají,
Fernando, Aquí, presente. José Corona, Presente. Brian, Gesiel, Presente. José Miguel, Cruz, Presente. Heréndida, Luis Armando Enríquez, Presente. Mariana, Presente. Alejandro, Presente. Flores, ¿verdad? Sí, profe, presente. Guillermo, Alejandro, Presente, profesor. que son Flores los dos. Sí, por eso Y- me estaba confundiendo. Isaac Gamboa, Kevin Hernández, Presente, profe. No sirve mi cámara por el momento. para el viernes, aunque sea con la del celular, por favor. Sí, profe. Emilio Jesús, Presente, profesor. Gilberto López, Presente. ¿Qué estamos? Lisandro, Andrés Suriel, Presente, profe. igual, pones todo negro, pues tampoco se ve. Ah, Bere, pues, la cámara, pero pues así pues, no funciona, yo creo. Yo, profe. sí. Sí, igual Andrés, para el día del examen hay que resolver ese problema de la cámara. Pues sí, el Arturo, Presente, profe. Miguel Ángel, Aquí, profe, presente. Eric Abraham, Presente, profe. Rodrigo Ramírez, Presente, profe. Ismael Rodríguez, Presente, profe. Roberto Rosas, Presente. Guadalupe Salazar, Presente, profe. Fabián, Presente. Osvaldo Vázquez, Presente. Ana Villanueva Presente. y Fernando Zúñiga. Presente, profe. ¿Qué cree? Mire, la verdad les soy sincera, Profesor, mi internet falló ya no me cuando pude acuerdo recuperar el sonido, ya iba en Ismael. si las dejé Soy en- Gamboa, no sé si me puso asistencia o no. ¿Cómo se llama? No, porque no me ¿Está bien? dijiste Gamboa, Están como te dentro voy a de un poner sobre. asistencia, pero Y si ahorita no, te donde pongo. está toda la papelería, Ah, donde están los gracias. rollos, pero de que están ahí. Ok, muchachos, pues los veo el día de mañana. Espero que haya quedado clara la parte de la práctica. Se volvió a ir el tiempo. Y bueno, espérenme tantito. Creo que ya es todo. Les paso el diagrama de flujo también al ratito para que lo tengan y ya tengan más claro y ese se ayude. ¿Vale? Guadalupe, porfa, del proyecto que me mandaste, mándame también el archivo .c para ver por qué. Sí, profe. Ajá.